¿Cuántos sabemos que cuando buscamos a Dios, nuestras vidas van cambiando? Cuando nos acercamos a Jesús, la misericordia de Él se derrama en nuestras vidas. Y cuando buscamos la presencia del Espíritu Santo, Él comienza a obrar desde nuestro interior. Amén. Y eso hace que nosotros seamos mejores hombres y mejores mujeres. Porque el Espíritu Santo es el que nos convence. ¿Nos convence de qué? De pecado, de justicia y de juicio. Por eso nosotros como hijos de Dios tenemos esa necesidad de buscar siempre la presencia del Espíritu Santo. ¿Alguien sabe qué dice Juan 1:12? Dice, mas a todos los que le recibieron y creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que si usted le aceptó a su corazón, a Dios en su corazón, usted ya pasa a ser parte del reino de Dios. Digan amén. Qué bendición, ¿verdad? Qué bendición. Hoy quiero compartir un temita que se llama renovando nuestra mente y nuestro espíritu. Amén. Nosotros, déjenme sacar tus apuntes por acá. En Colosenses, el capítulo 3, el versículo 10, dice la palabra, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Amén. Cerremos los ojitos. Padre, te damos las gracias por este tiempo que tú nos regalas, el privilegio de podernos reunir con libertad, Señor. El privilegio de poder venir con alegría y con gozo, Señor, a poder estar reunidos entre hermanos unánimes, Señor, en un mismo sentir, en una misma fe, Señor, buscando de ti, de tu palabra, de tu consejo, de tu aliento, Señor, de tu fortaleza, de tu guía, amado Padre. Bendecimos este tiempo, Señor. Espíritu Santo, obra en cada uno de nosotros, Señor, de acuerdo a su necesidad. Tú sabes, amado Dios, por la situación que estamos pasando, Señor. Unas situaciones fuertes, otras situaciones menos fuertes y otras situaciones débiles, Señor. Pero igual, amado Dios, en cada una de ellas, tú te manifiestas con tu poder y tu gloria, Dios. No importa la situación, cual sea ella, tú siempre, Señor, nos sostienes con tu mano poderosa, Padre. Gracias, Señor, porque tú eres Jehová de los ejércitos. Tú eres, Señor, quien pelea nuestras batallas, porque eres tú quien va delante de nosotros como poderoso gigante, Señor, peleando cada una de nuestras luchas y de nuestras batallas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Colosenses 3, el versículo 10 dice la palabra, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Amén. A través nosotros de la Biblia podemos ver que hay muchos versículos que hablan de la importancia, escuchen, de la importancia de renovar nuestra mente y nuestro espíritu. Amén. Y a través de la Biblia nosotros podemos ver algunos ejemplos que en lo personal han impactado mi vida. Y eso ha hecho que yo anhele y cada día busque del Señor y poder estar sostenido de su mano poderosa. Porque a través de esos ejemplos yo puedo ver, y creo que también todos los que leemos la Biblia, podemos ver cómo obra y cómo actúa Dios en cada una de las situaciones. Dios ha usado personas que a lo mejor sin conocimiento, a lo mejor personas que querían huir de la presencia de Él, a lo mejor personas que eran pescadores, remendaban redes, publicanos, cobradores de impuestos,
pero Dios se glorificaba en cada uno de ellos. Y a través de la palabra nosotros podemos ver que qué es lo que hizo Dios en esas personas. ¿Qué es lo que hizo Dios en cada uno de ellos? Aquí estamos, creo que muchos testimonios de lo que Dios ha obrado. Y yo soy uno de ellos, en donde Dios fue renovando mi mente, renovando mi espíritu, porque Él desea que nosotros compartamos y vivamos en armonía, en paz y con gozo. El caso de Gedeón, que está en Jueces 6, del capítulo 15, habla de un personaje que se sentía incapaz de poder hacer algo. Ustedes saben que en aquellas épocas Israel se encontraba bajo presión. Había muchos pueblos que se habían unido para poder robar, estafar y matar al pueblo de Israel. Esos eran los madianitas, que siempre subían, devastaban las cosechas, devastaban los animales, a tal punto que el pueblo de Israel se escondía en cuevas. Se escondía en cuevas y ellos le clamaban a Dios, le oraban a Dios para que los ayudara a salir de eso. Pero si vemos un poco más, Dios los entregó a los madianitas. ¿Por qué? Porque se habían apartado de Dios. Habían puesto su corazón en otras cosas, inclusive a adorar a ídolos de madera y de piedra. Entonces, cuando los israelitas comienzan a orarle al Señor, en Jueces 6:15 dice la palabra: entonces le respondió: ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. ¿Por qué yo traigo a mención este versículo? Porque aquí podemos ver el pensamiento que estaba en Gedeón. Por las circunstancias que estaban atravesando, el pensamiento de Gedeón era ese: Señor, mi familia es pobre y yo soy el menor de todos ellos. Y si me buscas a mí para cambiar mis pensamientos, cambiar mi mente, te equivocaste, Señor. Porque otras personas están peor que mí y ellos son los que necesitan, yo no. Pero después de darle Dios algunas señales, en el versículo 16 dice la palabra: Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo. Ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. ¡Wow! Cuando Gedeón escucha la palabra de Dios al decirle esto, que él iba a estar conmigo, ¿qué es lo que creen que pasó en su corazón y en su mente? ¿Ah? Porque él conocía quién era Dios. Él conocía quién era Dios. Y a veces Dios se manifestaba solamente a los sacerdotes, a los levitas se manifestaba. Pero aquí le habla el ángel de Jehová a Gedeón y le dice: no te preocupes, yo voy a estar contigo. Y si vas conmigo, tú vas a derrotar a estos pueblos que te quieren acabar, al pueblo de los madianitas. Entonces aquí vemos cómo Gedeón comienza a cambiar su mentalidad y su mente, comienza a renovar su mente. ¿Por qué? Porque Dios lo estaba hablando. A veces a nosotros el Señor nos habla a través de la palabra, a través de un mensaje, a través de la radio, a través del celular, a través de los TikTok, etcétera, etcétera. Pero a veces le cerramos nuestros oídos a la voz de Dios. Cuando Él le dice: tú eres un hombre esforzado y valiente. Cuando Dios le dice: tú eres un hombre muy importante y te voy a utilizar. Pero tienes que seguir un proceso, tienes que seguir una renovación de tu mente, tienes que dejar a un lado todo eso anterior y ubicarte en la posición que yo te quiero poner. Amén. Entonces, si vemos esto, Gedeón después comenzó su pensamiento, comenzó a pedirle señales a Dios y pudo vencer a los madianitas. ¿Por qué? Porque Dios lo había ofrecido a él. Amén. Otro ejemplo que quiero compartirles está en
está en Romanos 12:2. Aquí habla el apóstol Pablo. Miren, el apóstol Pablo estaba escribiendo la carta a los romanos. Y en Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí quiero yo referirme a esta parte de la Biblia, porque si nosotros le ubicamos a lo que era Saulo de Tarso, un perseguidor que era celoso a la doctrina que él predicaba, y no había quien le haga cambiar. Y él defendía su religión, defendía lo que le habían instruido, lo que había aprendido. Era un hombre muy, muy respetado en aquellas épocas en Roma. Pero aquí el apóstol Pablo en Romanos comienza a dar un cambio, comienza a dar un giro. ¿Qué fue lo que pasó con Pablo? Pablo tuvo un encuentro personal con el Señor. En Hechos 9 podemos ver la historia. Cuando iba a Damasco montado de un caballo, se le presentó una luz que le encegueció y se cayó del caballo. Ese encuentro con Jesús le hizo cambiar totalmente su fisiología, hizo cambiar su visión, para que en Romanos nos diga el apóstol, renovaos en vuestro entendimiento, para que podamos ver cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Entonces, el poder ver a Dios en nuestras vidas, eso es lo que hace cambiar nuestra mente y nuestro espíritu. En realidad, no estoy en contra de la preparación secular, no estoy en contra, al contrario, eso es bueno para nuestro beneficio personal. Pero Dios en nuestras vidas suple las necesidades que nosotros necesitamos. Miren, este proceso de renovación es esencial para el crecimiento espiritual y también para la madurez, ya que implica, ¿saben lo que implica renovar nuestras mentes? Implica que las cosas negativas e improductivas se puedan convertir en pensamientos positivos y edificantes. Amén. Nosotros tenemos patrones en nuestras vidas, patrones que hemos aprendido desde nuestra niñez, de nuestra adolescencia, de nuestra adultez, patrones que han hecho en nosotros un molde, una caja en donde nosotros no podemos salir. Amén. Son patrones que a veces es difícil nosotros dejar a un lado. Este renovar es un proceso continuo, pero no solamente es un proceso continuo, sino que requiere un compromiso para poder cambiar esos patrones de pensamiento y alinearlos a la voluntad de Dios. Amén. Es un proceso que nosotros debemos entrar, y ese es un compromiso que todos nosotros debemos enfocarnos en eso e ir renovando nuestra mente todos los días, en un proceso que implica meditar constantemente en la palabra de Dios y dejar que la palabra de Dios moldee nuestros pensamientos y moldee nuestras actitudes. Al renovar nuestra mente podemos experimentar un mayor crecimiento espiritual, porque cuando su mente va siendo renovada, los patrones que han sido creados en usted van siendo rotos, van siendo quebrantados esos patrones, y usted comienza a tener pensamientos diferentes a lo que sentía de usted mismo. Miren, en Isaías 26, capítulo 3, dice la palabra: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Miren lo que es aquí una ley física, donde dice que una causa produce un efecto. Aquí vemos que cuando nosotros perseveramos en los pensamientos de Dios, dice que Él nos guardará en completa
paz. ¿Por qué? Porque en Él hemos confiado. En Él hemos puesto la seguridad de nuestras vidas. ¿Sí? La confianza puesta en Dios cuando perseveramos es que nuestros pensamientos estén ubicados en Dios. Miren, el apóstol Pablo en Romanos 7:25 dice la palabra: gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo, escuchen esta parte, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Aquí el apóstol Pablo está manifestando que hay una lucha en él. Tenemos una lucha en nuestro interior. No sé si solamente eso me pase a mí. No sé si también les pasa a cada uno de ustedes. Que hay una lucha en su interior entre la carne y el espíritu. En lo que la carne quiere hacer y lo que en el espíritu anhela hacer. El apóstol Pablo aquí habla específicamente en eso. ¿Sí? Dice: yo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Porque si nuestra mente no va a ser renovada, no va siendo renovada continuamente, si no nos determinamos a renovar nuestras mentes, esa lucha va a tener un vencedor, va a tener un ganador. ¿Y cuál creen que va a ser el ganador? Porque si a usted le alimenta a la carne y menos al espíritu, ¿quién cree que va a ganar? Y si usted le alimenta al espíritu y no a la carne, ¿quién cree que va a ganar? El apóstol Pablo aquí habla, el apóstol Pablo, imagínense, que tuvo ese encuentro con personal y le cambió toda la estructura de su mente y de sus pensamientos y de su corazón. Pero aquí el apóstol Pablo dice: yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Pero en Romanos 8, 6 y 7 dice: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Miren, hermanos, yo hace mucho tiempo escuché una enseñanza, bueno, no una enseñanza, un ejemplo, de que en una ciudad había un ancianito, había un viejito que vivía en las montañas. Y cada domingo bajaba al pueblo, bajaba a la plaza del pueblo, bajaba con dos perritos, un perrito negro y un perrito blanco. Y este ancianito les hacía pelear. Y la gente apostaba. Unos apostaban al perro negro y otros apostaban al perro blanco. Y les hacía pelear y el ancianito le hacía pelear y ganaba el perro negro. Cogía la platita de las personas y se iba a su montaña, a su casa. Y la semana siguiente nuevamente bajaba a la ciudad. Y asimismo les hacía pelear, la gente apostaba. Y esa vez le gana el perro blanco. Coge la platita y se va a su montaña. Y así pasaba todos los domingos, que el ancianito siempre les ganaba a las personas que apostaban. Hasta que uno de ellos ya se cansó de perder tanto dinero y le pregunta: oiga, ancianito, quiero preguntarle algo, ¿cómo hace usted para el perro que usted le apuesta gane? El ancianito les contesta: es muy fácil. Cuando quiero que el perro negro gane, le doy de comer al perro negro, y al perro blanco le tengo en ayunas. ¿Ya? Y cuando quiero que el perro blanco gane, le doy de comer al perro blanco, y al perro negro le tengo ¿en qué? En ayunas. Entonces, ustedes más o menos ya hacen la diferencia de que el animal que esté mejor comido va a ser el vencedor. Y el animal que esté menos alimentado va a ser el perdedor, porque le va a faltar fuerzas. Asimismo, el ser humano es lo mismo. A veces nos preocupamos en alimentar más nuestro cuerpo carnal y nos
y no lo hacemos con el cuerpo espiritual que hay en nosotros. Y la decisión es la que está más fuerte en tomar. Pero cuando nosotros vamos renovando nuestra mente, nosotros estamos ubicados en dónde debemos ponernos para poder luchar. En dónde nos ubicamos para poder enfrentar los problemas. Amén. Afirma que es una lucha entre la carne y el espíritu. Eso es en el monte de Dios, es donde debemos discernir por el espíritu. Y en ese monte de la oración, nosotros tenemos que saber a quién escuchamos. Porque nosotros escuchamos tres voces. Y si usted no tiene el discernimiento a través del Espíritu Santo, no va a poder definir cuál voz y de quién viene. Porque una viene del enemigo, otra viene del hombre y otra voz viene de parte de Dios. Si usted no tiene ese discernimiento en escuchar la voz de Dios, no va a saber. Y a veces nos dejamos llevar por la voz que a veces toca nuestro corazón. A veces la voz del hombre está al frente de nuestras vidas. A veces queremos venir al culto, queremos venir a las vigilias, queremos venir a la oración, pero por ahí sale una persona que está a su lado y dice, no, hoy no vayas, mejor quedémonos aquí. La próxima semana vamos. Esa es la voz del hombre. Y dice, sí, en verdad, no ha de pasar nada si una vez falto. La próxima semana recuperamos la voz del hombre. Pero cuando escuchamos la voz de Dios, dice, pero ¿para qué vas a ir a orar si aquí en tu casa puedes orar tranquilamente? ¿Para qué te vas a reunir si aquí tranquilamente en la comunidad de tu casa puedes tranquilamente orar, puedes ayunar, puedes leer la palabra tranquilamente? No hace falta que vayas a la iglesia, no hace falta que te reúnas, no hace falta que vayas a los tiempos de oración. ¿Por qué? Porque la voz del enemigo quiere apartarla de Dios a como dé lugar. Pero cuando viene la voz de Dios a nuestros corazones, si decimos, no creo que es la de Dios. No creo que es la de Dios. No me está hablando claramente Dios en esta ocasión. Y a veces ponemos un obstáculo, le bloqueamos a Dios de lo que Él quiere decir a nuestras vidas. ¿Sí? Por eso es importante de que nosotros podamos discernir en el Espíritu cuál voz quiere llegar a nuestros corazones. Las diferentes voces que escuchamos de Dios, la nuestra o la del enemigo, depende del discernimiento y la decisión que tenemos con respecto a cualquier asunto. Amén. Aquí tengo yo 6 pasos para poder renovar la mente. ¿Sí? 6 pasos, hay muchos más, pero yo considero que estos 6 pasos son algunos de importancia para que nuestra mente pueda ser renovada y pueda ser cambiada hacia la voluntad de Dios. Primero de los pasos para renovar nuestra mente. Primero, guardar la palabra de Dios en nuestra mente. La Biblia habla claramente y dice que el poder de Dios es para los que lo creen. ¿Sí? El poder de Dios es para los que lo creen. Amén. ¿Y cómo vamos a creer en el poder de Dios? ¿Ya? Es a través del conocimiento de la palabra. Es a través de guardar la palabra en nuestros corazones y en nuestras mentes. Cuando guardamos la palabra, guardamos el poder para hacer todas las cosas en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque su palabra en su mente y en su corazón son las que le van a proteger de tomar malas decisiones. Esa palabra en su corazón y en su mente le va a traer convicción a su vida. Por eso es importante que nosotros nos memoricemos versículos. Memoricemos versículos para poder estar con el poder de Dios en nuestra boca. Porque si no tenemos la palabra en nuestras bocas, ¿qué va a pasar? No vamos a poder defendernos, porque es un arma muy importante en el cristiano, el poder saber la palabra.
el poder conocer la palabra, el poder memorizar la palabra, el poder meditar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos orienta, nos enseña, nos edifica y nos fortalece. Llevamos un mensaje a nuestras vidas, guiada por Dios en todo momento. Amén. Porque la palabra trae sabiduría y la palabra trae poder a su vida. En Salmos 119:11 dice la palabra: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Ya? Esto lo estaba diciendo el rey David, que él guardó las palabras en su corazón. Los dichos de Jehová guardó en su corazón. Y eso le permitía a él no fallarle a Dios. Él le permitía no pecar a Dios. Aunque David no era un hombre perfecto, como tampoco somos nosotros. Pero eso hace que su corazón se active ante Dios, para que usted tenga convicción y arrepentimiento y pueda ir ante Dios y pedirle perdón por lo que usted le ha hecho. En Colosenses 3:16 dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Es un mensaje de Pablo a la iglesia de Colosas. Y ese mensaje también es de parte de Dios para cada uno de nosotros. Para todos nosotros, que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. ¿Para qué dice la palabra? Para enseñarnos y para exhortarnos. ¿Ya? Porque la palabra a usted le va a decir: mi hijo, mi hija, lo que tú estás haciendo está mal. Momentito, párale ahí. No puedes hacer eso. Porque la palabra a usted le está redarguyendo de lo que usted iba a hacer. No lo puede hacer porque está ofendiéndole a Dios. Y más que todo porque a usted le va a causar después un problema. Porque vienen después las consecuencias. ¿Sí? Porque nosotros cuando cometemos pecado, Dios nos perdona el pecado. Porque Dios es bueno, Dios es misericordioso y fiel. Y Dios nos perdona los pecados. Pero las consecuencias tenemos que asumirlas nosotros. Tenemos que asumir las consecuencias del pecado que nosotros hicimos. En Hebreos 4:12 dice la palabra: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, ¿sí? Y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Miren, aquí varios aspectos a través de la palabra. Porque la palabra es viva, es eficaz. La palabra va a cortar sus malas acciones. La palabra va a cortar sus malas decisiones. ¿Por qué? Porque dice que entra hasta lo más interior, hasta los tuétanos, dice la palabra. O sea, hasta lo más profundo de nuestro ser entra la palabra. Y desde ahí comienza a hacer un cambio. Desde ahí comienza a hacer una modificación en su vida, en sus actitudes. ¿Por qué? Porque la palabra mora abundantemente en usted. Y aquí dice: sirve para discierne los pensamientos y las intenciones de su corazón. Porque el corazón es engañoso. Y a veces su corazón quiere desviarse a algo. No sé, a veces en el TikTok, cuando estamos en el celular, usted está escuchando un mensaje de la palabra. Y por ahí salen unos íconos que tratan de desviarle sus ojos y desviarle su mente a cosas del enemigo. Y si usted no reacciona rápidamente, usted aplasta ese icono y comienza a abrirse una pantalla, y después otra, y después otra, y después otra, y terminó dejando a un lado a Dios. ¿Sí? Entonces la palabra de usted en el corazón va a ver la intención que tiene en su corazón y le va a poner un pare. Le va a poner un estate quieto ahí. Porque es la palabra en su corazón, es la que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.
Porque si usted no está con la palabra en su corazón, la intención que tiene su corazón va a salir a flote. Va a salir a flote y va a fallarle. Y no solamente a Dios, sino también a su familia. Segundo, prepare la mente para la acción. Prepare su mente para la acción. Aquí se refiere a que nosotros alistemos nuestra mente para la acción. Es decir, para ejecutar aquellas metas y objetivos que Dios ha probado y repercuten exitosamente en nuestros comportamientos y en el plan de Dios. En 1 de Pedro 1:13 dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Miren, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Qué son los lomos? Es donde nosotros cargamos, o el animal carga en los lomos. Pero aquí Pedro dice que nosotros ciñamos nuestros lomos con el entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Entonces aquí nosotros debemos estar preparados para la acción, no esperar que nosotros venga algo para poder actuar, sino que nosotros debemos actuar anticipadamente a las cosas que nos pueden causar daño, a las cosas que nos pueden traer efectos secundarios y dañinos para nuestra relación con el Señor. Debemos estar preparados con la mente para poder actuar. Amén. Hay una frase en el vulgo donde dice, el que pega una vez, pega dos veces. Amén. Entonces, si usted está preparado, usted va a pegar dos veces antes de que le den a usted. Entonces, la mente debe estar preparada para la acción. Tercero, derribar patrones negativos del pensamiento. Derribar patrones negativos del pensamiento. Segunda de Corintios 10, del 3 al 5 dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. En verdad nosotros estamos aquí como extranjeros, como advenedizos, estamos de paso como hijos de Dios. Porque algún rato seremos arrebatados, seremos llevados al Señor. Como dice Tesalonicenses capítulo 4. Sí, estamos aquí nosotros de paso. Pero dice que nosotros, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Esto dice que aunque estemos todavía con este cuerpo, pero no hacemos lo que a la carne le gusta, lo que a la carne le agrada. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. ¿Sí? O sea, usted en su conocimiento no va a poder destruir. Usted no va a poder destruir esos patrones que usted tiene. ¿Por qué? Porque están arraigados en su interior. Porque desde su niñez o juventud usted ha aprendido esos patrones y a veces es muy difícil cambiar en nuestra voluntad. Por eso dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. O sea, el poder de Dios se va a manifestar en usted para poder cambiar esos patrones, esos moldes que hay en usted, para que su mente vaya siendo renovada, cambiada. Miren lo que dice Dios para la destrucción de fortalezas. De fortalezas. Y a veces no queremos nosotros dar la razón a la persona que la tiene la razón. Y a veces ni a Dios mismo le queremos dar la razón. Porque a través de su palabra dice, ¿sabes qué? Rompe ese molde porque eso está mal. Quita de ti esa barrera que impide que la bendición llegue a tu vida. ¿Por qué? Porque hay un molde, hay una barrera que hemos puesto nosotros y no le permitimos el obrar del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces dice que aquí, para destrucción de fortalezas, derribando argumentos. Derribando argumentos. ¿Cuántos de nosotros no somos argumentados? Y tenemos todavía argumentos en nuestro corazón y en nuestra mente. Y seguimos nosotros poniendo cositas como esas zorras que dañan las viñas. A veces somos así nosotros de argumentados. ¿Por qué? Porque no confiamos, porque no queremos derribar esas fortalezas que han estado en nuestras vidas. Y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. ¿Sí?
y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. A veces Dios nos quiere enseñar, pero nosotros no queremos aceptar. Le decimos a Dios, no te preocupes, yo cuando quiera, yo voy a salir de esto. Y así dicen muchas personas. Muchas veces nosotros, en lo que yo se refiere, a veces yo he predicado la palabra a gente alcohólica, a gente que fuma cigarrillos. Yo les he predicado que eso es malo, que eso está dañando primeramente su cuerpo, su familia, su economía. Es hora de que se arrepienta y vuelve a Dios. Y yo les ponía como una petición, llamémoslo así, decía, ¿sabe qué? Si usted quiere dejar el cigarrillo, comience disminuyendo día a día la cantidad de tabacos que fume. Si fuma 5, propóngase fumar 4 y así sucesivamente hasta cuando usted deje completamente el cigarrillo. Y saben lo que muchas veces me han dicho, no, dice, yo tengo carácter, yo cuando quiera, yo dejo el tabaco. Cuando quiera yo dejo el licor. Cuando quiera yo dejo todo eso. Pero a la vuelta de la esquina seguimos en lo mismo y en lo mismo y en lo mismo y no hay cambio en las personas. No hay cambio en las personas, ¿por qué? Porque están en contra del conocimiento de Dios. Dicen, no, yo cuando quiera yo lo dejo, porque yo sí tengo carácter. Pero por el momento, déjeme divertir. Para chulla vida que tengo, déjeme disfrutar. Y a veces decimos para chulla vida, pero esta chulla vida hay que disfrutarla en Cristo. Amén. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esta parte también es muy importante que nosotros un poquito analicemos, de que los pensamientos que nosotros tenemos debemos llevarlos cautivos ante Dios, cautivos a la obediencia. Porque como decía el apóstol Pablo en Romanos, que hay una lucha en nuestro interior, hay una batalla en nuestro interior por hacer algo y por hacer lo otro. Pero cuando usted está en esa incertidumbre, usted tiene que decirle, Señor, hoy llevo los pensamientos cautivos a tu obediencia. Clamarle a Dios y decirle, Señor, mira, aquí estoy con esta lucha de los pensamientos. Hoy quiero, Señor, llevar ante ti, Señor, hoy los entrego ante ti, amado Dios. Llevar aquellos pensamientos de derrota, de frustración, a veces esos pensamientos de que no crecemos espiritualmente, esos pensamientos de no puedo, no soy capaz, los pensamientos de pecado, los pensamientos de tentación. Debemos convertirlos en unos pensamientos que van a ir cautivos ante Dios, pensamientos que deben ir presos a la presencia del Señor, pensamientos que están sometidos a la obediencia de Dios. Y va a ver cuando usted haga eso, cómo va a cambiar su manera de pensar, cómo le va a dar Dios la victoria en aquellos asuntos que usted está luchando por decidirse, aquellos aspectos en donde usted no puede tomar una definición correcta. Pero si usted le dice, Señor, llevo mis pensamientos cautivos a la obediencia en Cristo, usted no sabe cómo va a obrar Dios en su mente y en su corazón. Y lo va a hacer. ¿Sí? 4. Afirmar su identidad unida con Cristo. Afirmar su identidad unida con Cristo. Yo por eso al principio les di el versículo de Juan 1:12. De Juan 1:12. Porque a pesar de haberlo recibido al Señor en nuestro corazón, por haber de creer en Jesucristo, por saber de que Él nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, todavía no nos sentimos hijos de Dios, no nos sentimos parte del reino de Dios. Amén. Y aquí una de las bases para nosotros ir cambiando nuestros pensamientos es eso, creer que Dios envió a su Hijo Jesucristo a la cruz del Calvario a pagar un precio de cruz, un precio de muerte por cada uno de nosotros para que podamos tener la salvación y la vida eterna. Es a través de eso, de nosotros saber y creer que somos hijos de Dios. En Efesios 1, 18 y 19,
Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que aquel os ha llamado, y cuál es las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros nos apropiamos de esa identidad que es en Cristo, aceptamos al Espíritu Santo del Señor, la convicción que así hemos sido creados para vivir plenamente, entonces usted crece y se interpone y se impone ante los obstáculos que antes le impedían avanzar. ¿Sí? El creer usted como la identidad que Dios le ha dado, la nueva identidad que Dios le ha dado, porque cuando aceptamos a Cristo somos nuevas criaturas. Y esa es la identidad que el Señor nos entregó a nosotros como hijos de Dios. Quinto, desarrollar una consistente comunión con el Espíritu Santo. Desarrollar una consistente comunión con el Espíritu Santo. En Salmo 143:10 dice la palabra, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, y tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Ahora miren, nosotros cuando sentimos el Espíritu Santo en nuestras vidas, es una forma clara de saber que estamos en el camino que el Señor desea. ¿Sí? Ahora se preguntarán, ¿y cuál es ese camino? ¿Cuál es ese camino? Ese camino se refiere a tener una amistad con Dios. Y esa amistad con Dios hace que nosotros estemos unidos ante Él en todo momento. Esa amistad hace que nosotros podamos hacer la voluntad de Dios. Esa amistad hace que nosotros dejemos que Él nos dirija nuestros pasos. Porque muchos hemos tomado malas decisiones. Pero gracias a Dios, últimamente podemos tomar mejores decisiones. ¿Por qué? Porque tenemos a alguien que nos guía y nos dirige desde nuestro interior. Y eso es la permanencia de que nosotros siempre estemos anhelando que el Espíritu Santo nos siga guiando. Amén. Sexto y último dice, debemos ser radicales. ¿Sí? Debemos ser radicales. A veces una palabrita que no la podemos cumplir, porque inclusive nosotros mismos ofrecemos y no lo podemos cumplir. A veces en detalles pequeños, en cosas pequeñas que nosotros hacemos, pero no lo podemos cumplir. Y nosotros debemos ser radicales en las cosas que tomamos. Debemos tener determinación en las cosas que queremos hacer. Miren, en 1 Corintios 10:23 dice la palabra, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. ¿Por qué? Porque Dios nos dio libre albedrío. Amén. Dios nos dio el poder de decidir nosotros mismos. Lo bueno y lo malo está en nuestras decisiones, en nuestras determinaciones. Todo le es lícito, pero hay muchas cosas que a nosotros no nos conviene. Y nos causan dolor, nos causan daño. ¿Por qué? Por hacer algo ilícito ante el Señor. ¿Sí? Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Entonces nosotros debemos pensar muy bien en las cosas que a nosotros nos van a edificar. A nosotros nos van a fortalecer en la vida espiritual. Porque es muy fácil nosotros caer en lo ilícito y salirnos de la voluntad de Dios. Es muy sencillo, es muy fácil. Por eso hay que tener mucho cuidado. Esta característica clave es para poder ganar la batalla para una mente eficaz y dinámica. Esto es que nosotros seamos radicales. Es decir, que debemos actuar con firmeza y con determinación. Porque muchas personas se topan con amigos a lo mejor de hace muchos años atrás, que a lo mejor no conocen de Cristo. Y a veces por esa amistad que les tenía unido hace un tiempo atrás,
hacen que usted se pegue a esa persona y comience a hacer cosas que a usted no le conviene, por satisfacer los deseos de esa persona. Pero cuando usted es radical, usted va a decir, no, yo soy cristiano, yo le sirvo a Dios, entonces yo no puedo participar de esas cosas. Es difícil, pero tenemos que ser radicales y tenemos que ser determinados. El apóstol Pablo incluye una frase muy impresionante cuando él quiere definir la meta de la iglesia del ministerio, la iglesia de la gente. Y a mí esta palabra impacta el corazón, porque dice en Efesios 4:13, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Amén. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Esa es una meta que todos debemos comprometernos a poder hacerla. El poder llegar a la unidad de la fe, a que todos estemos en un mismo sentir, en una misma esperanza, ¿sí? Y dice, y del conocimiento del Hijo de Dios. Entonces debemos nosotros profundizarnos cada día más a través de la palabra, el poder conocer a Jesucristo y cuál es la voluntad y el camino que Él quiere para nosotros. Y eso se logra a través de la renovación de la mente y del espíritu. Dice que al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Tremenda esta palabra que el apóstol Pablo lo coloca en Efesios. Esa es la meta de cada uno de nosotros. ¿Cómo usted se ha propuesto ir creciendo en el conocimiento de Dios? ¿Cómo usted se ha propuesto para poder ir caminando en el Evangelio de Dios? Hasta llegar a este tipo de mensaje que dice el apóstol Pablo, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es un proceso que debe ser continuo, un proceso que nosotros debemos determinarnos y hacerlo. Debemos ser firmes en las decisiones que nosotros vamos a realizar. Amén. Entonces, cuando nosotros comenzamos a renovar nuestras mentes, nosotros vamos a ir madurando, tanto espiritualmente como físicamente. El de que nosotros podamos llegar a ese concepto de que como hijos de Dios debemos ser ese ejemplo, esa luz, esa sal que el mundo nos necesita. La renovación de la mente es un compromiso de cada uno de nosotros. Es la intimidad, es la unión que usted debe tener diariamente con la palabra y con Dios. Amén. Porque a veces nos despreocupamos de poder alimentarnos de la palabra de Dios. Es un reto que yo anhelo que todos lo podamos tomar, que todos lo podamos hacer para poder seguir en esta palabra, en la unidad de la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios. Amén. Amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor, pongámonos de pie. Pongámonos de pie para darle gracias al Señor. Cerrados sus ojitos. Cerrados sus ojitos, vamos a darle gracias al Señor. Vamos a decirle, Padre Santo, aquí estamos, aquí estoy, dígale tal como soy. Amado Dios, que a través de tu palabra, Padre, podamos, Señor, ir renovando nuestra mente, nuestro espíritu, Señor. Amado Dios, que podamos ser revestidos, Señor, del nuevo hombre, que podamos ser a la imagen de la cual tú nos creaste, amado Dios, que podamos llegar al conocimiento pleno de tu palabra, Dios, porque a través de tu palabra en nuestros corazones, Señor, tú traes el poder, Señor, a nuestras vidas para poder determinarnos, Señor, y ser eficaces en tu camino, Señor. Amado Dios, queremos pedirte que nos ayudes, Señor, a guardar tu palabra en nuestras mentes, Señor, para que el poder tuyo, Señor, esté en nuestro caminar diario, amado Dios. Ayúdanos, Señor, a que nuestra mente esté preparada para la acción, Señor. El de que podamos tomar decisiones, Señor,
y actuar con firmeza y con regularidad, Señor, sabiendo, Señor, que tú tienes un propósito en nuestras vidas, amado Dios. Gracias, Dios Todopoderoso, porque en ti, Señor, queremos derribar todo argumento que se ha creado en nuestras vidas, amado Dios. Gracias, Señor, porque no queremos actuar en nuestra carne, Señor, sino actuar en lo espiritual, Señor, porque cuando actuamos en espiritual, tú mismo vas derribando fortalezas, Señor, tú mismo, Señor, vas quitando argumentos, amado Dios, tú vas quitando el altivez del corazón de nosotros, amado Padre. Ayúdanos, Señor, a quebrantar, Señor, todas esas fortalezas que el camino ha hecho que sean enraizadas en nuestro interior, amado Dios. Ayúdanos, Padre Santo, a poder afirmar, Señor, que somos tus hijos, amado Dios. Que tú nos separaste, Señor, que tú nos escogiste, Señor. Dice tu palabra antes de la fundación del mundo, Señor. Y gracias porque tú nos has traído a este lugar a poder ser edificados, amado Padre. Ayúdanos, Señor, a tener esa comunión diaria contigo y con el Espíritu Santo, amado Padre, para poder tener, Señor, ese alimento que nuestro cuerpo necesita, amado Padre. Te damos las gracias, amado Jesús. Gracias, Señor, porque también queremos que tú pongas la firmeza de poder ser radicales, Señor, porque tú no nos has dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder ejercer esa palabra en nuestras vidas, amado Padre. Oh Dios Todopoderoso, te bendecimos y te alabamos, Padre. Gracias, Señor, por tu presencia en este lugar. Gracias, Señor, en tu presencia en este lugar, Señor. Te bendecimos y te alabamos, Padre. En el nombre de Jesús, Santo y poderoso Dios, le damos toda la gloria y toda la honra, amado Padre. Te bendecimos y te alabamos porque en ti esperamos respuesta, Señor. En ti, Señor, hoy te levantamos una ofrenda de aplauso, Señor, sabiendo que tú estás en este lugar, Señor. Muévete con libertad, amado Padre. Reconocemos, Señor, que te necesitamos, Señor. Reconocemos, Espíritu Santo, que sin ti no podemos hacer nada, Señor. Reconocemos, Señor, que alejados de ti nada podemos hacer. Por eso la necesidad en esta mañana de unirnos ante ti, de buscar tu presencia, de buscar tu rostro, Señor, de poder estar en intimidad contigo, amado Dios, porque cuán agradable y delicioso es estar en tu presencia, Señor. Bendito Dios, te alabamos y te bendecimos, Padre. Gracias, Señor, porque tu gran amor nos ha rescatado, Señor. Gracias porque tú estás en este lugar, bendito Padre. Te alabamos y te bendecimos, Padre Santo. Oh Dios Todopoderoso, gracias, Señor.